Hola mis hermanos, reciban la bendición de Dios en este día, el día número 17 de este desafío Cuaresma 2024. Una vez más nos unimos en una sola voz y decimos: ven Espíritu Santo, ven, soplo divino, inunda nuestro ser, danos el gozo, danos la capacidad de poder entender esas enseñanzas que por medio de la palabra buscamos recibir. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ven y toca a cada uno de nosotros. Haznos esos oídos de discípulos, ayúdanos a caminar y a caminar por ese sendero angosto y buscar a Jesús. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ven a nuestra vida. Ven y ayúdanos, sánanos, instrúyenos, capacítanos. Ayúdanos a que podamos, por medio de la palabra, conseguir acercarnos cada vez más a la voluntad de Dios Padre. Y en esta Cuaresma, Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a poder caminar de una manera más cercana por el Calvario con Jesús, que podamos entender los misterios de la redención, que podamos caminar junto con Él y pasar todas estas adversidades que Él sufrió por nosotros, por mis pecados, por los pecados de mis hermanos. Espíritu Santo, ven en el nombre de Cristo Jesús y derrama el amor, las gracias, los dones, los carismas, todo aquello necesario en cada uno de mis hermanos. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo les comunico, mis hermanos, que al Espíritu Santo en su vida, en su corazón, recíbanlo y sean llenos de ese amor que solo viene del Espíritu Santo. Y todo esto lo hemos hecho en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Y a nuestra Santísima Madre me gustaría saludarla diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, mis hermanos, es un gusto, un placer estar nuevamente platicando con ustedes y compartiendo un día más de este desafío de Cuaresma. El día de hoy vamos a tocar el último de los días que tienen que ver con el pecado, con los pecados capitales, y tenemos que tocar un pecado que es muy poco confesado, ya que nosotros casi no pensamos en él por obvias razones, porque es el pecado de la omisión y de la negligencia en el servicio de Dios. Que estos son los pecados que van muy pegados a la pereza, pero que tiene ciertas características que me gustaría ahondar un poquito más en este día, ya que leyendo y estudiando para este tema me quedé sorprendido de qué fácil podemos caer en este pecado de la negligencia, de la omisión, y tenemos que ser muy alertas, conocerlo. Es un pecado que poco se confiesa porque no lo entendemos, no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, que estamos teniendo esa debilidad. Entonces, mis hermanos, comencemos con este tema. La omisión, el pecado de omisión, vamos a comprenderlo si leemos lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 17. Aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, ¿verdad? Es importante como ahondar en esta parte porque a nosotros nos cuesta trabajo a veces entender esto. En la palabra nos dice: aquel que pues sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. O sea que nosotros cometemos pecado con el hecho de nosotros saber hacer el bien y no querer hacerlo o no hacerlo. Es una situación bien complicada, pero que tenemos nosotros que analizar.
Y vamos a empezar a poner algunos ejemplos, algunas situaciones en las que nosotros podemos caer en este pecado inconscientemente. Por ejemplo, si nosotros vamos a una tienda y nos compramos unos zapatos que no necesitamos, pero al comprar esos zapatos nosotros le quitamos la oportunidad de comprar esos zapatos a una persona que no tenía otra cosa que ponerse más que eso que iba a comprar, nosotros estamos pecando por la omisión. Porque nosotros no estamos siendo responsables, estamos quitándole la bendición a alguien más al nosotros adquirir cosas que no necesitamos. Yo sé que suena un poco complicado de entender porque podría relacionarse esto un poquito a otros pecados también, pero es precisamente esto, que la omisión empieza a tocar todas las diferentes raíces de todos los demás pecados. O por ejemplo, si nosotros vemos que alguien necesita ayuda y nosotros sabemos cómo ayudar a esa persona, tenemos la posibilidad, la capacidad y todo lo que se necesita para ayudarla, pero nosotros decidimos no ayudarla, nosotros estamos pecando de omisión, porque nosotros pudimos haber hecho el bien que sabíamos hacer, mas decidimos no hacerlo. Es muy importante que también nosotros entendamos que la omisión también puede venir pegada con otros pecados. Por ejemplo, si una persona le roba 100 pesos a otra persona, el pecado ese sería el pecado de robo, ¿verdad? Porque está extrayendo algo que le pertenecía a esa otra persona. Pero resulta que la persona a la que le fue robado los 100 pesos, ella iba a utilizar esos 100 pesos para comprar una medicina que necesitaba su hijo que estaba muy enfermo. Y a consecuencia de que no se compró la medicina, el hijo enfermo se pone más grave, llega al hospital, tienen que gastar mucho tiempo, mucho esfuerzo porque la persona se pone muy mal. A consecuencia de eso, el papá tiene que salirse del trabajo, se queda desempleado. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Todo ese drama que yo platiqué ahorita de esa situación, todo ese pecado generado, todas esas responsabilidades generadas a causa de extraer ese dinero que no era tuyo, van a caer sobre los hombros de esa persona que robó el dinero, por omisión. Él no conoce que está pasando todo eso porque él va a decir, bueno, ese no es mi problema, mas sin embargo es su problema porque lo está adquiriendo como resultado de él no tener la conciencia necesaria de no tomar ese dinero que no le pertenece. La omisión, mis hermanos, es algo complejo que tenemos que seguir ahondando. Por ejemplo, si nosotros nos sentamos en una mesa a comer y no nos aseguramos de que toda la gente que está en la mesa se sirva y pueda comer, esa extra comida que tú agarraste en tu plato te está llevando a pecar por omisión, porque estás omitiendo la responsabilidad de asegurarte que todos los que están junto contigo reciban el alimento. La omisión tiene mucho que ver con ayudar. Si nosotros no ayudamos al hermano, al prójimo, nosotros por omisión estamos cayendo en un pecado, ya que la ley de Dios nos está pidiendo que amemos al prójimo como Él nos ama a nosotros. Entonces tú, cada vez que tú evitas o no haces por ayudar a tu hermano, estás pecando. Muchos de nosotros a veces nos la pasamos en nuestro día, en nuestro vehículo, trabajando o en cualquier lugar que vamos, vemos injusticias o vemos situaciones malas y nosotros, ¿qué decimos? No es mi problema, yo no tengo por qué decir nada porque no es mi problema. Pues no, mis hermanos, si nosotros tenemos la manera de ayudar, tenemos que ayudar sin pensarlo, porque nuestra responsabilidad es ofrecer la ayuda, estar dispuesto a ayudar a los que están necesitados, porque de esa manera nosotros no pecamos. Ya si tú le ofreces la ayuda a alguien y esa persona rechaza tu ayuda,
pues ya es otro cantar, ¿verdad? Porque allí la otra persona está decidiendo no recibir tu ayuda, pero tu responsabilidad es buscar ayudar. Es bien importante que nosotros escuchemos esto porque el pecado de omisión también nos puede llevar a que nosotros motivemos a alguien más a pecar. Cuando esa persona peca, tú estás asumiendo un pecado de omisión porque tú provocaste que esa persona pecara. Digamos que tú llegas con uno de tus amigos y le dices, oye, ¿sabes qué? Llegué tarde a trabajar, pero cuando venga el patrón a preguntar, tú dile que sí me vistes aquí. Yo estoy provocando que esa persona mienta. Y cuando esa persona miente, él está pecando por mentir. Pero yo estoy pecando igualmente por haber provocado que esa persona mintiera. Cuando tú le promueves a una persona o lo motivas a que sea chismoso y le dices, oye, tú estate atento de todos los chismes y me traes todo lo que escuches, todo lo que tú veas aquí y allá, tú estás motivando a esa persona a pecar con la murmuración, con el chisme. Y en ese momento tú estás asumiendo el pecado de la omisión más los pecados que esa persona haya hecho porque tú lo motivaste. Nosotros tenemos que estar conscientes de que si nosotros estamos en un grupo donde ese grupo de personas deciden cometer un asalto, aunque tú no hayas sido el que hayas tomado el dinero o hayas ido en ese lugar con el hecho de haber estado donde ellos están planeando eso, tú ya pecaste. Y tú asumiste el pecado de omisión, pero más aunado al pecado del robo, al pecado de las consecuencias que han ocasionado ese robo. Si tú estuviste en un grupito donde tú ayudaste y promoviste que una persona fuera, que empezaran a murmurar de una persona, tú estás aceptando el pecado de la murmuración de esas otras personas, más el pecado de omisión que hiciste por no haber detenido esa acción. Es muy importante que nosotros entendamos que la omisión es un pecado muy complicado, que es muchas veces olvidado y no se confiesa porque no pensamos que eso nos atañe, nos afecta a nosotros. Es más fácil que nosotros digamos, es que ese no es mi problema. ¿Cuántas veces en el día nosotros decimos, es que eso no es mi problema? Oye, pero que a la señora que está en las compras se le cayó la canasta de la comida. No es mi problema, pero sí era tu problema, porque si tú viste que esa canasta estaba a punto de caerse, tú debiste de haber llegado y haber dicho, señora, tenga cuidado, mire, se le va a caer su canasta. Mas sin embargo, nosotros preferimos callarnos y observar cómo la gente sufre, cómo la gente pasa por problemas, porque para nosotros es más sencillo no involucrarse. No involucrarse es mucho más sencillo, porque no involucrarse significa que yo no voy a manchar mi nombre, yo voy a cuidar mi imagen, yo voy a cuidar todo esto, que para qué nos sirve si no tenemos el reino de Dios. ¿De qué te sirve verte bien, que la gente te aplauda o que la gente te vea de una manera si estás perdiendo el cielo? Si no estás llegando a donde es la meta. Porque ¿cuál es la meta de la que hemos hablado en todos estos días que hemos hablado del pecado? La meta es la santidad, llegar al cielo. Pero si tú, al omitir ayudar a los demás, al omitir el buscar que la gente no peque, al omitir evangelizar, al omitir tus responsabilidades como católico, tus responsabilidades como mamá, como papá, como trabajadora, como patrón, tú estás pecando y estás perdiendo el reino del cielo por una omisión, por un descuido, por una negligencia. Cuando nosotros aconsejamos a alguien de una manera inadecuada, cuando tú le dices a alguien, mira, yo te recomiendo que a fulanito de tal no le dirijas la palabra.
mejor no hables con esa persona. En ese momento tú estás impulsando a que esa persona genere una división, que en sí es un pecado, mas tú estás pecando por omisión porque estás provocando a esa persona que peque. Cuando tú estás consintiendo que la gente esté pecando a tu alrededor, cuando tú los ves a ellos mintiendo, cuando los ves a ellos confabulando, haciendo mal uso de las cosas, robando, tomando cosas que no son de ellos, si tú estás en ese lugar y ellos están alrededor tuyo y tú no haces nada por detenerlos, tú estás participando de ese pecado por omisión. Porque tu deber como católico es no pelear. Yo no estoy diciendo pelea y con todo el mundo y haz todo. No, no, no. Porque para todo hay maneras, hay modos para hacer las cosas. Pero lo que yo sí les estoy diciendo es, mis hermanos, nosotros tenemos que tener el valor como católicos de enfrentar la injusticia y el pecado. Nosotros podemos acercarnos de una manera muy cordial y decirle al hermano: oye, hermano, eso que haces está mal, necesitas dejar de mentir, dejar de hacer división, dejar de crear conflicto. Oye, hermano, eso que haces pues parece que es como que estás tomando algo que no te pertenece, no está bien. Si después de tú hacer ese comentario la persona sigue en el pecado, ya es asunto de él, porque tú cumpliste con lo que tú podías hacer, que era aconsejar que dejara el pecado. O si tú ves a una persona que está con necesidad en la calle y tú llegas y lo quieres ayudar, pero esa persona voltea y te dice: no necesito tu ayuda, tú ya cumpliste con ir a ayudar, a buscar ayudarlo. Ya la persona, si decide recibir la ayuda o no, es de esa persona el problema, y ahí, porque esa persona dará cuentas de esa parte. Pero nosotros como católicos no podemos permitirnos quedarnos de brazos cruzados. No podemos permitirnos estar en silencio, compartiendo, ocultando, adulando, silenciando, defendiendo los malos hábitos, los malos pecados de la gente. No se puede, porque nosotros conocemos cuál es la verdad, cuál es el camino, cuál es la vida. Nosotros tenemos que buscar asemejarnos a Jesús. Y Jesús nunca permitió el pecado. Él luchó contra el pecado por medio de ¿qué? De la evangelización. Enseñando lo que Dios nos pide, lo que dice la palabra. Lo que nosotros necesitamos es cooperar con esas personas en su crecimiento y en su formación. Si nosotros podemos y tenemos el conocimiento o tenemos esa capacidad de ayudarlos en esa parte, hagámoslo. Y si no, prepárate, mi hermano, para que tú puedas ayudar a más personas. Nosotros, si es bien dicho, la salvación de nosotros es personal y es individual. Sí es cierto, nadie puede venir a salvar a nadie. Mas, sin embargo, Dios nos ha enviado a que en conjunto, en comunidad, nos ayudemos a encontrar esa salvación, a encontrar esa santidad. Es más valioso ante los ojos de Dios aquel que se entrega por los demás y aquel que se entrega porque los demás sean santos, por los demás crezcan, se formen, se capaciten, lleguen a los pies de Cristo, que incluso que tú te la pases todos los días rezando todo el tiempo, porque la intención es salvar más almas, no nomás la tuya. Aquel que logra hacer que alguien más llegue a la santidad, el Señor tendrá misericordia de sus pecados. Vean qué importante es esta parte de combatir la omisión. Ahora, un tema más que entra dentro de la omisión sería hablar de la negligencia en el servicio de Dios. Si tú vas a misa y tú ves que los libros de la banca están mal acomodados, pero tú no los acomodas, tú estás pecando por negligencia en el servicio de Dios, porque tú debes de cuidar todo lo que es de Dios. Tú debes de asegurarte de ayudar a tu parroquia, ayudar a tu párroco, de buscar servir en la iglesia en lo que tú puedas. Si tú eres muy bueno para cocinar, Dios te dio la habilidad, la bendición, el don para hacerlo, y tú no lo compartes,
tú estás pecando de omisión, porque Dios te da unos talentos que tú los quieres enterrar, que tú no los estás multiplicando, tú los estás enterrando. Y recuerden, mis hermanos, que todos los dones, todas las bendiciones, todo lo que el Señor nos regala en nuestra vida, nosotros tenemos que compartirlo. Y ojo con este detalle que voy a mencionar. El Señor no nos está diciendo quédate sin nada, regala todo. No, Él no está diciendo eso. Él nos está pidiendo que en la medida que nosotros tengamos posible, con lo poco que tengamos, siempre busquemos que algo de eso se pueda compartir. Si tú tienes una sola tortilla, pues le cortarás una cuarta parte a esa tortilla y esa cuarta parte la vas a dar a alguien. Porque es cierto que tú tienes una responsabilidad contigo, con tu familia, tienes que asegurarte que ellos estén bien, pero siempre cabe la posibilidad, aunque sea mínima, de un pequeño detalle para poder compartir con los demás. Parafraseando un poco en la Biblia, hay un pasaje donde una mujer da su dinero, ¿verdad?, en la colecta, y ella da su última moneda, lo que ella tenía, una monedita, pero era lo único que tenía, pero ella se la da a Dios. Y ahí habla de lo bien que vio Dios ese acto, porque ella dio todo lo que le quedaba. Todo lo que le quedaba, ¿por qué? Porque lo hizo por amor a Dios. Yo te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, cuando tú te levantas en la mañana y vas a hacer tus cosas, tu día, cuando vas a entregarte tu trabajo, a lo que vayas a hacer, ¿tú lo haces en el nombre de Dios o en el nombre de quién? Porque si tú te levantas en la mañana y tú no tienes la intención firme de reflejar el amor de Cristo, estamos fallando. Porque todos los días tenemos que levantarnos luchando con todos esos pecados, buscando reflejar el amor de Cristo. Porque todo lo que Cristo nos enseña va en relación al amor divino. Porque el Señor, nuestro Señor Dios Todopoderoso, Él es el amor. ¿Qué tanto amas a Dios? Demuéstralo amando a tu prójimo, ayudando a tu prójimo, ayudando al cuerpo místico de su iglesia, de la iglesia que Cristo nos dejó. ¿Qué tanto lo hacemos realmente? ¿Recuerdan eso que dice que habrá muchos que llegan a las puertas diciendo Señor, Señor? Y Él les dirá, no te conozco. Que nosotros no caigamos en ese lugar donde el Señor nos diga, no te conozco. Y que nosotros le digamos, Señor, yo predicaba, Señor, yo hacía oraciones de sanación, yo trabajé, yo hice esto, yo hice el otro. Y que el Señor de todos modos nos diga, no te conozco. ¿Por qué? Porque ninguna cosa que hiciste en esos momentos la hiciste en mi nombre, ni la hiciste para mí, la hiciste para tu propia vanagloria, o que la hiciste pecando, la hiciste olvidándote del prójimo, del amor por el otro, de ayudar a los demás. El que realmente ama a Cristo ayuda a que los demás crezcan, a que los demás mejoren, a que los demás les vaya bien. Porque en medida que a los demás les vaya bien, nosotros nos reflejamos más en lo que fue Cristo. Cristo no vino a mejorar Él solo, Él vino a darnos todo a nosotros. Él vino a dar la vida por los demás. ¿Nosotros qué hacemos con nuestra vida? Como el asadón, nomás para adentro, para acá, ¿verdad? A puro llevar agua a nuestro propio molino, porque los demás no nos interesan. Oye, dejaste sucio esta cosa, no es mi problema. Que lo arregle el que llega en el turno siguiente de trabajo. Oye, se te cayó aquí un poquito de pues no es mi problema, hay que lo arregle el barrendero. Oye, mira, aquella señora dejó la puerta abierta de su carro. Pues no es mi problema, ¿para qué la deja abierta? ¿Verdad? No, mis hermanos, nosotros tenemos que tener un ojo vigilante, donde nosotros seamos aquellos que estamos en búsqueda de ayudar, en búsqueda de hacer este mundo un mundo mejor, en búsqueda de hacer una iglesia más unida, una iglesia de fraternidad donde todos nos podamos ver con alegría, una iglesia donde nosotros podamos llegar y sentirnos en casa,
sentirnos que realmente estamos entre hermanos, no entre hermanos de palabra, porque somos muy buenos para estarnos diciendo, ay hermano, ay hermana, pero no nos sentimos como hermanos, no nos sentimos como familia. Aquí la palabra no importa, lo que importa es el hecho, el que tú realmente hagas que las personas a tu alrededor se sientan bienvenidas, que quieran hablar contigo, que quieran compartir contigo, que quieran apoyarse en ti para poder crecer, para poder buscar la sabiduría de Dios. Eso es lo que importa, porque si tú te puedes dar el título que tú quieras, en la manera que el puesto que tú quieras, todo lo que tú quieras, pero si la gente a tu alrededor es una gente que se siente vacía a tu lado, que se siente triste a tu lado, que tiene temor a tu lado, que tiene problemas a tu lado, en algo estás fallando. Porque yo les puedo asegurar que tanto los apóstoles como Jesús, obviamente, la Virgen, la gente quería estar alrededor de ellos, porque lo que ellos transmitían era paz, tranquilidad, alegría, confianza, esperanza, fortaleza, apoyo, que tantas de esas cosas nosotros transmitimos a los demás. Pues bien, mis hermanos, oremos al Espíritu Santo y pidámosle que derrame sus gracias y sus dones para que nosotros podamos ser unos cristianos con una fe sólida y dispuestos a trabajar por el cuerpo místico de Cristo y a trabajar por el bienestar de toda la comunidad cristiana y no cristiana, por todo aquel ser viviente, por toda la creación que Dios nos dio en nuestras manos. Y a una sola voz digamos, ven Espíritu Santo, ven soplo divino, ven dedo de Dios, ven y toca mi corazón y el corazón de todos mis hermanos y derrumba cualquier carcasa dura, cualquier muralla, cualquier pared que bloquea la transmisión de tu amor y que nosotros podamos ser esa luz, esa sal en esta cuaresma para que la gente de nuestro alrededor, nuestra familia y nuestros hermanos de nuestras iglesias, nuestros hermanos que viven en nuestras comunidades puedan sentir tu amor. Ven Espíritu Santo, ven y derrama tu fuego y haznos arder en el amor de Cristo, en el amor de Dios. Danos esas gracias de las que hablaba el ángel cuando saludó a nuestra Santísima Madre. Esas llena de gracia, que nosotros podamos llenarnos de la gracia. Así como fue llena nuestra Santísima Madre, llénanos Espíritu Santo, ven a nuestra vida, ven y derrámate en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas. Te pido Espíritu Santo que vayas y toques a cada uno de los que escuchan este tema y llena su corazón, dales el amor, dale la paz, la tranquilidad y que ellos sean luz, que sean luz para todo aquel que necesite buscar de Dios, de Jesús. Ven Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Hermanos, una vez más les pido y les doy gracias por esos comentarios y esos testimonios tan bonitos que han mandado. Y les pido sigan comentando, sigan dando like y reenviando estos videos para alcanzar a más personas y lograr compartir este poquito y muy mínimo esfuerzo que puedo dar desde mi corazón para poder llevar estos temas y estas reflexiones a ustedes y que así juntos, ustedes conmigo y yo con ustedes, podamos crecer en este caminar con Cristo, crecer en esta cuaresma. Muchas gracias por su apoyo. Que Dios los bendiga.